Bien, buenos días muchachos. Arrancamos hoy con una pequeña introducción o con un pequeño repaso a ciertos métodos de factorización que ustedes probablemente ya conozcan de tiempo atrás, ya sea cuando lo estudiaron en secundaria o cuando lo hayan estudiado anteriormente en alguna otra instancia educativa. También vamos a introducir posteriormente algunos métodos de factorización que pueden ser un poquito nuevos para ustedes, como lo son la suma y la diferencia de cubos. Vamos a ver una serie de métodos que nos van a servir para estudiar diferentes características de la función polinomial. Bueno, en lo que respecta a la factorización en general, tenemos que recordar que la misma consiste en reescribir, en este caso, un polinomio, ¿verdad? La factorización la vamos a aplicar a polinomios. Consiste en reescribir el polinomio como producto, como multiplicación de factores de otros polinomios, que se les llama también factores, que son irreducibles, es decir, que ya no se pueden escribir de una manera más simple, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de factorizar, viene siendo en el fondo un proceso como inverso al de desarrollar una multiplicación de polinomios. Ya nosotros cuando hicimos la multiplicación de polinomios vimos que se multiplicaban todos los términos de un polinomio por cada uno de los términos del otro polinomio, se simplificaban términos semejantes y se obtenía una expresión. En parte el procedimiento de factorización en alguna medida viene a reversar ese proceso. Entonces vamos a ver diferentes técnicas para poder hacer ese procedimiento. La más sencilla de todas cuando se puede utilizar es el método del factor común. Valga hacer la aclaración, ¿verdad?, que los métodos de factorización no aplican a todos los polinomios, sino que aplican a según ciertas características. Y el primero que vamos a ver es justamente cuando hay, como se indica por acá, un factor común. ¿A qué nos referimos con factor común? En este caso, tenemos que fijarnos que en cada término del polinomio haya ya sea una constante numérica o una expresión algebraica que puede ser de una potencia o producto de varias potencias o inclusive otros polinomios que dividan a cada uno de los términos que componen a ese polinomio. Es decir, que se pueda multiplicar cada uno de los términos del polinomio que vamos a obtener por ese factor común y el resultado final va a ser el polinomio original que teníamos. Entonces vamos a empezar viendo este ejemplo de 4x a la 3 y a la 5 menos 2x cuadrado y a la 6 más 8x a la 4 y a la 4. Como pueden ver, este es un polinomio de dos variables. Se puede aplicar a polinomios de una o de varias variables. En este caso, siempre hay que fijarse, como les decía hace unos segundos atrás, de que los coeficientes de cada término tengan algún divisor en común. En este caso, yo aquí apliqué una tablita donde puse el 4, el menos 12 y el 8, que son respectivamente los tres coeficientes de cada término, y le saqué divisores comunes. Primero le saqué mitad, la mitad de 4 es 2, la de menos 12 es menos 6 y la de 8 es 4. Estos tres números vuelven a tener mitad, entonces la mitad de 2 es 1, la mitad de menos 6 es menos 3 y la mitad de 4 es 2. Ya estos no tienen factor común, entonces nuestro factor común numérico va a ser el producto de estos dos números, 2 por 2, que sería este 4. Y ahora, en la parte de las variables debemos fijarnos primero que cada una de las variables esté en cada uno de los términos para poder cumplir con las características del factor común. Y podemos ver que efectivamente la x está en cada uno de los tres y de igual manera sucede con la y. En estos casos, ¿qué hay que hacer? Sacar o obtener en el factor común aquella potencia de menor exponente de las que están presentes en todos los términos, que en este caso pues sería x cuadrado. Entonces, aplicándole el mismo criterio a la y, podemos darnos cuenta que la y de menor potencia o de menor exponente es y a la 4. Entonces, nuestro factor común, ¿verdad?, que es en realidad el máximo común divisor de cada uno de los términos de esta expresión, corresponde a 4x a la 2 y a la 4. Ok, ya es nuestro factor común y eso va a multiplicar a otro factor. En muchas ocasiones la gente se centra en obtener el factor común, pero no le prestan atención al otro factor que se forma. Este otro factor se va a formar, cada uno de esos términos, dividiendo los términos del polinomio original entre el factor común. Entonces, por ejemplo, cuando dimos 4 entre 4, nos queda un 1, que aquí no lo pusimos, ¿verdad? Pero es este 1 que estamos señalando aquí arriba. Si hacemos la división de x a la 3 con x a la 2, nos da x a la 1, que es x. Misma situación con y a la 5 entre y a la 4, da y. Entonces esto, si lo multiplicamos por x a la 2 y a la 4, nos da este término. Luego, menos 12 entre 4 es el menos 3, este menos 3 que hemos obtenido acá. Luego, x a la 2 dividido entre x a la 2 se cancelan. Y y a la 6 dividido entre y a la 4, conservamos base y restamos exponentes, es y a la 2. Y finalmente ponemos más
8 dividido entre 4 es 2, que es el 2 que hemos señalado aquí arriba. X a la 4 entre X a la 2, conservamos la base y restamos exponentes, queda X a la 2 y Y a la 4 se elimina con Y a la 4. Entonces este resultado corresponde a la factorización por factor común de este primer polinomio. Ahora bien, vamos con un ejemplo en el que tengamos una variable. Aquí también podemos darnos cuenta que cada uno de los coeficientes de los términos del polinomio son divisibles ya sea por 3 o por menos 3. Se puede hacer por cualquiera de los dos. En la práctica a veces es un poquito usual hacerlo por menos 3, sobre todo buscando que el otro factor tenga la mayor potencia con coeficiente positivo, ¿verdad? Es por una cuestión más que todo ahí estética, pero se puede sacar 3 o menos 3 en este caso porque todos los coeficientes son divisibles por 3. Yo lo hice por menos 3, entonces obtuve menos 3 entre menos 3, 1. 3 entre menos 3 menos 1 y 6 dividido entre menos 3 menos 2. Ya estos no tienen más divisores comunes. Y entonces ya saqué el menos 3 y podemos ver que la potencia x está presente en cada uno de los términos con el exponente menor siendo el 3, ¿verdad? Entonces obtenemos el x a la 3. Y así hacemos menos 3 entre menos 3 es el 1 que señalamos acá. X a la 3 o x a la 5 más bien dividido por x a la 3, conservamos base, restamos exponentes, x a la 2. Luego 3 dividido entre menos 3 queda el menos 1, este menos 1 de acá que está señalado con este negativo. X a la 4 entre x a la 3 me da x. Y finalmente 6 entre menos 2 o entre menos 3 me da menos 2, que es el menos 2 que tenemos aquí al final. Y observen que x a la 3 se va con x a la 3. Entonces ya este es el resultado de esa factorización por factor común. Y observen también de que en muchas oportunidades nos va a suceder que lo que nos queda en el otro factor que formamos al dividir cada uno de los términos del original por el factor común, lo que nos queda acá también pudiera ser sujeto a factorización, pero no necesariamente con factor común, sino que ya sería con algún otro método. Por ejemplo, ustedes logran apreciar que eso es un polinomio cuadrático. Entonces, cuando llevamos los métodos de factorización de polinomios cuadráticos, pues se le puede aplicar los correspondientes métodos a este polinomio. De momento ya lo que es factor común, hasta aquí ya quedó realizado. Posterior a eso, acá tenemos otros dos ejemplos donde quiero que tengan en cuenta lo siguiente, que el factor común no necesariamente tiene que ser un número o una potencia, también puede ser un polinomio. Si ustedes observan todo este polinomio acá, ¿verdad? Observan la resta de estos dos productos que tenemos acá, observen que tienen como factor común x más 4. Hay x más 4 en este producto y hay x más 4 en este producto, entonces me va a quedar x más 4 por acá. ¿Y cómo se va a formar entonces el otro factor? Visualmente uno dice que lo que hace es tomar los términos que quedaron, ¿verdad? Después de sacar el x más 4. Cuando sacamos el x más 4 aquí me quedó 2x más 3. Y aquí cuando sacamos el x más 4 me quedó menos, y entre paréntesis el x menos 1. Entonces el x más 4, que es nuestro factor común, ya lo dejamos tal cual, quedito como se ve por acá. Y nos dedicamos a simplificar esta parte, que me va a quedar 2x menos x, me da solo una x. Y 3 menos menos 1 se nos convierte en 4. Entonces observen que tenemos x más 4 que era factor común. Y acá, como una mera casualidad, nos dio que simplificar esta otra parte nos da como resultado también x más 4. Entonces por simplicidad lo escribimos como x más 4 al cuadrado. Y un último ejemplo por acá. Tenemos ahora, como pueden ver, todo este polinomio sin desarrollar, ¿verdad? Que en los términos que tiene está repetido el x a la 3 más 1. Entonces, al estar repetido el x a la 3 más 1, lo sacamos de factor común y se va a producir una situación como la anterior. Observen que el polinomio que nos va a quedar dentro del paréntesis, ¿verdad? El polinomio restante va a ser algo así como sumar los términos que estaban acompañando nuestro factor común x a la 3 más 1, que va a ser x a la 2 menos 3x más 2, ¿verdad? Entonces, este será el resultado y como les dije hace unos segundos, ¿verdad? Después de aplicar el método de factor común, es posible que tengamos que aplicar algunos otros métodos. Esto, por ejemplo, es una suma de cubos, para lo cual vamos a ver una fórmula para factorizarlo. Y esto es una cuadrática, ¿verdad? Que también ya veremos otros métodos para poder trabajarla y factorizarla, de manera que esto nos va a quedar todavía mucho más simple. Nos va a quedar con multiplicación de factores todavía más simples de los que ya tenemos por acá. Entonces, con estos 4 ejemplos, muchachos, espero que les haya quedado una noción buena de lo que es el método de factorización por factor común y lo vamos a reforzar un poquito con la realización de ejercicios.